Pues bien, digo, la verdad yo ¿no? todavía sigo viendo algunas de las cosas, pero pues ahí voy. ¿Pudieron ejecutar el script? Sí, Obed, solo que, bueno, a mí en lo particular como que todavía me cuesta un poco de trabajo comprender ciertas cosas. O sea, creo que lo que más es como de, ¿cómo se llama? Cosas estadísticas, y como que sí me ha costado un poco, pero igual ahí voy ya un poco menos perdida, creo yo. Ujú. No, la estadística de esto es la culminación de muchísimo trabajo, entonces no está tan sencillo. No se preocupen ahorita por la cuestión estadística, vamos a repasar los conceptos fundamentales, o sea, qué hay detrás de todo esto y vamos a trabajar en la interpretación sobre todo, y ya eventualmente quien tenga el interés y el tiempo puede empezar a ahondar en los métodos. ¿Alguien más? No sé, ¿quién más anda por aquí? Steph, ¿cómo te fue? Todo bien, Obed. Sí, muchas gracias. Pues revisando las clases que nos dejaste en YouTube y revisando todo el material. El script sí me corrió. Al principio tenía problemas con la librería, de que me decía que el paquete no estaba disponible para mi versión de R y así, pero luego ya se resolvió. Entonces, pero todo bien. Muchas gracias. No, de veras, es cierto, probablemente tuvieran problema para instalar la MMDB, ¿no? Porque ese es a través de, ¿cómo se llama? De Bioconductor, Yo sí ¿no? pude, Yo también pude, sí, pero sí, no, como no dices, tuve mayor problema. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver del documento esta tablita de aquí, que es con la que quiero empezar, y me gustaría empezar un poquito como del final hacia, sí, del final hacia el principio, para que no nos enredemos en tanta terminología y tantos conceptos, y más bien tratemos de entender qué está pasando. Entonces, primero vamos a ver la tablita esta de las cuentas, y a ver si ustedes se acuerdan, esta tablita, ¿cómo llegamos a esta? Alineando los reads en el esquema de referencia para ver qué genes, como un conteo de genes. Un conteo de genes, ¿qué más? Sí, pues, bueno, o sea, de que tienes como tus dos condiciones y tus réplicas, y pues sí, o sea, es el conteo. Y 5, muestra 1, ¿qué significa? ¿Qué es ese 5 qué es? Reads para ese gen. 5 reads para ese gen. Entonces, lo que hay detrás de esto es, si se fijan, tenemos arriba un título que dice wild type y después dice mutante, ¿sale? Y de esos tenemos la muestra 1, la muestra 2, 3 y 4, que en todo caso serían la repetición 1 y 2, y luego sería la repetición 1 y 2 de la mutante. De preferencia, se recomienda tener al menos 3 replicados, pero esta tablita sirve para el ejemplo, ¿sale? Entonces, ahora pensemos en el gen 1. Gen 1, y estamos viendo las cuentas en comparación con las cuentas del wild type en comparación del mutante, ¿sale? Entonces, básicamente, ¿cuál es la pregunta aquí? Pues, ¿qué Pues cambios en la definir, expresión vemos en el grupo de mutantes versus tu control, por ejemplo, para cada gen? ¿Alguien más? no, pues yo iba a decir algo similar, entonces. A ver, otra vez, perdón. Yo iba a decir algo similar que esto, entonces, pues sí, lo mismo. Solo yo tengo una duda ahí, Obed. Díganme. ¿Qué pasaría si, por ejemplo,
o sea, si mi muestra 3 y mi muestra 4 provienen, no sé, de mi mismo ratón, y veo que el gen en 1 está, no sé, como en 76 igual, y en la 4 está, no sé, en 500. Ajá, hay mucha diferencia. Ajá. Y la Pero, o pre- sea, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues muchas cosas. Si le creemos a las cuentas, vamos a ahorita a imaginar que estas cuentas que estamos viendo en la tablita son las cuentas absolutas, ¿no? Entonces, Ajá. pensemos que realmente el 24 significa que 4 reads se alinearon, que había 24 transcritos, 31 transcritos y que los pudimos contar todos, ¿sale? Asumamos ahorita que es así, ¿no? Un valor absoluto. Y entonces ahí la pregunta es, ¿por qué estoy viendo tanta diferencia? Y la pregunta sería también, ¿es posible? ¿Quién me dice? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿No se entendió la pregunta? Supongamos lo que dice Fers, que en una muestra yo tengo 76 en la 3 y que en lugar de 59 en la 4 es 590, ¿no? Supongamos que realmente eso medimos. La pregunta ¿es eso posible? Podría ser, creo. Depende del secuenciamiento que hayan hecho. A veces hay una cierta... puede haber problemas en ese caso, ¿no? Asumamos que las cuentas que tenemos, que medimos, son las que había en ese pool, en esa muestra. Machacamos y efectivamente por cuestión ahorita de didáctica, imaginemos que sí cachamos todos los transcritos y nos llama la atención que hay esa cantidad de diferencia. ¿Qué otra cosa, por qué podría ser, por qué se imaginan ustedes que podría ser posible o de plano eso no es posible? Teóricamente no, pero y si, bueno, teóricamente no debería ser así, supongo. O está mal marcado o hay problemas de secuenciamiento, pero no creo que tendría que haber tanta diferencia, ¿no? Es que O esa pregunta está no, tricky. no sabría cómo. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, creo que lo mismo. No me imagino qué podría haber provocado esa diferencia, pero sí, yo también estaría de acuerdo que no, teóricamente no. Pues sí, en principio suena muy intuitivo, ¿no? Si tenemos muy claras dos comparaciones, en principio la réplica no debería de tener tanta variación, pero la realidad es que los sistemas biológicos están llenos de ruidos y hay muchísimas cosas que no controlamos. O sea, el ratoncito 1 y el ratoncito 2 de la mutante en el que estamos hablando de esta diferencia teórica, pues no son gemelos. Y entonces, como no son gemelos y además eh, estamos hablando de un mutante y que se le hizo algo ahí, hay un background de manejo, no tenemos control sobre muchas otras cosas, sobre su respuesta de ese particular ratoncito a ese particular tipo de alimentación. A pesar de que se supondría que todo está muy estandarizado, no tenemos el control absoluto de lo que está pasando y el hecho es que sí podemos encontrar variaciones así de grandes. Entonces ahí la pregunta, una de las primeras preguntas es, qué tan común es esa variación entre estos dos ratoncitos del mismo tratamiento? Y por eso, esa es una de las razones principales por las que se recomienda y quizá no, y quizá más allá de la recomendación es
se debe de tener muchas réplicas, porque entonces, ¿cómo sabes que ese ratoncito en particular no ya se enfermó por alguna cosa? Por mucho cuidado que les tengas, ¿cómo sabes que ese ratón no tiene alguna enfermedad, como les comento, o una respuesta muy particular? Pero si tuvieras más muestras, entonces posiblemente sí verías 76, 100, 50 y un 500. Pero el hecho de que tengas más muestras te da poder estadístico y te da chance de esa varianza que en un principio es muy grande, tú la puedes reestimar, pues tienes un mejor, más bien la expresión es, tienes un mejor estimado de la varianza. No sé si hasta aquí me van siguiendo. Sí, 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 súper. Va que va, a ver, entonces, solo, o sea, sí entiendo como eso, pero mi pregunta, o sea, de ahí es, o sea, si las muestras vienen de mi mismo ratón, supongamos. tú dijiste el mismo ratón, sale, sí. Ajá, del mismo ratón. O sea, mi pregunta va más porque a quién le echo la culpa o de dónde tendría que dudar, de mi muestra, del procesamiento de mi muestra, de mi ratón, de la secuenciación o de todo, o cómo controlo eso. Sí, o Con sea, si las, proviene del mismo ratón. con las réplicas, la respuesta sigue siendo la misma, con las Ok, réplicas, sí. ok. Y Y lo cierto es que sí te puedes encontrar esa variación porque las fuentes de variación son múltiples. Acuérdense sí, que el RNA es así súper, súper sensible y es sí, súper, exacto. súper chiquión. Y entonces ustedes extraen su RNA y la segunda vez que lo extrayeron se les pasó tantitito más el buffer, se les pasó tantitito más el tiempo de esto. O sea, la condición en Sí, la que claro. extraen no puede, posiblemente no sea la misma por muchas cosas, y entonces esas son las fuentes de variación, aparte de las fuentes biológicas, tiene uno muchas otras fuentes de variación que no puede uno controlar como uno quisiera. Ok. Y para lo de las réplicas, por ejemplo, las N que tú, o sea, o que tú has visto o que recomiendas para modelos en ratones, más o menos, o sea, un aproximado de cuánto debe ser tu N, ¿sabes? O depende mucho del experimento. No estoy seguro. En términos generales, o sea, la experiencia que yo tengo es en plantas, y ahí sí lo he visto pues remarcadamente. La N es de 3, pero a ver, ¿por qué N de 3? Porque si solo estás comparando dos tratamientos, entonces tienes Ujú, 6 muestras, ¿sale? Entonces tú puedes ujú. estimar varianza inclusive agarrando de las otras muestras, ¿no? O sea, es la varianza de ese gen, no importa en ambas condiciones. Para este ejemplo en particular que vamos a analizar, si ustedes tuvieron la curiosidad, hay solamente 2 réplicas por tratamiento, y entonces sí Ujú. la pregunta es muy natural. Bueno, entonces, ¿por qué ellos sí pueden tener 2 réplicas y yo no? Lo que pasa es que en este experimento en particular se vale hacer eso porque tienen más tratamientos. Entonces, si tú tienes más tratamientos, ya no tienes en tu matriz de análisis, ya no tienes 4 muestras como la tablita, vas a tener al menos 6, porque tienes por pares, 2, 4, 6, si tuvieras tratamiento 1, 2 y 3, o tratamiento 1, 2 y control. Ok, ¿Sí me explico? sí, Va que va. Entonces, gracias. lo recomendado inclusive, y se van a asustar porque eso viene bueno, en varios lugares, pero en el que está muy claro es en el tutorial, en el primeritito que les pasé, y ahí la recomendación me parece que es de 9. Entonces, pues sí, yo no sé si sea imposible, pero en términos económicos es bastante costoso. Y pues sí, es raro ver experimentos con esa cantidad de réplicas, aunque pues a los estadísticos pues les encantaría que fuese así, porque entonces las conclusiones que se sacan son bastante confiables. Exacto, es que justo por eso, o sea, es mi pregunta, porque en mi experimento, por ejemplo, teníamos inicialmente grupos de 4 y cuando hice estadística con eso, con ese grupo, o sea, estaba Irving me decía así como de, pues es que son muy pocas y entonces elevamos la N a 10
Y entonces ahorita pues terminamos con 10 ratas por cada grupo, pero últimamente pues lo que te exigen es que ocupes la menor cantidad de animales posibles, ¿no? Ok, O sea, por ahí- no es tan fácil que te autoricen como tantos animales por cosas éticas y lo que quieras que ha surgido. Entonces, ahora la pregunta es, o sea, sí, pero me pegas de un lado, o sea, y entiendo que, pues, que está mal como usar tantísimos y no vamos a usar 50, pon tú, pero también, o sea, pues afectamos la otra parte y más en análisis que son como estos de RNA-seq. bueno, ahí hay una cuestión otra consideración es, recuerden que los análisis de RNA-seq por lo general son exploratorios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú presentas resultados de RNA-seq, no quiere decir que por el hecho de que encontraste diferencias ya estés en contra de tus resultados, vienes haciendo técnica y si no, pues haces como en el artículo pasado que vimos, puedes meter sirnas para inhibir tu gen o puedes hacer alguna otra técnica para hacer un knockout de tu gen. ¿Sí me explico? Tienes que redondear ese gen, ahora tienes que estudiarlo a detalle. Entonces, sí, son exploratorios y el caminito por lo general debería de ser así. Hago mi RNA-seq y encuentro unos genes candidatos y luego ya hago experimentos sobre los genes candidatos, pero no siempre es así. A veces ya tengo una serie de experimentos, encontré algunas cosas, seguí trabajando con unos genes y de rato necesito un RNA-seq como respaldo. Entonces, ¿cuál es el papel ahí del RNA-seq? Pues forma parte de una historia. Entonces, sí hay un compromiso en el que, está bien, si no me dejan hacer tantas muestras, pues bajo la N a un número más o menos permitido. Yo no sé ahí el número mágico, entonces, ¿cuál sería desde el punto de vista ético? Es que, o sea, sí depende, pero se supone que por eso primero metes el protocolo como al comité Ya. y también, o sea, dependiendo como pues, el tratamiento y todo. Pues dejémoslo al menos 3, es así como la recomendación. Si puede tener más que bueno. Condiciones, si tienes más condiciones, puedes decir una sola, estrictamente hablando, pues cualquier estadístico te va a decir que eso no es posible, pero sí hay métodos que te dan, o sea, eso es así como en una emergencia de que ya me tengo que titular, no tengo, sí hice más RNA-X, pero no salieron malitas, entonces solo me quedo con una, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. O hay modelos que son muy, muy ¿sale? Va. ¿Preguntas Yo, a hasta ver, aquí? una pregunta, y en este mismo sentido, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi N no es balanceado? O sea, es decir, que no tengo 3 y 3 o 2 y 2, sino supongamos que en este caso la condición en lugar de mutantes versus wild type es, por ejemplo, primarios que tengo 50 y en tumores metastásicos tengo 15. ¿No? O en donde para el paciente 1 tengo 3 muestras, pero para paciente 2 tengo 5, para paciente 4 tengo 1, ¿no? O sea, como esta variabilidad debido al sampleo, ¿qué pasa? O sea, sí, para hacer la parte estadística como correctamente. Fíjate que ahí no hay restricción en los modelos lineales, en ningún momento me he Okay. dado cuenta yo que te exijan que esté balanceado. O Ah, sea, tú estás, perfecto.
Ujú. O sea, tú estás hablando ya de números en otros tipos de experimentos cuando tienes grupos como este que estás hablando. Supongo que son muestras que vienen de estudios clínicos, ¿no? O sea, tienes un grupo de grupos grandes de 20. Ahí típicamente sí hay desbalance porque cuando tú tomas las muestras, por ejemplo, cáncer, por cada paciente sano, ¿cuántos pacientes con cáncer tienes? Entonces, tú puedes entrar a una base de datos y vas a sacar 100 o 1000 de un tipo y del tipo canceroso vas a tener uno, dos. Entonces, ¿qué haces, no? O sea, analizo las 1000 contra solo las otras dos. Ahí se vale por cuestiones prácticas recortar tu dataset. Dices, bueno, voy a tratar de balancearlo yo artificialmente y no pasa nada. Ah, ok, perfecto. Sí, o el caso contrario, ¿no? De que tengo a lo mejor, no sé, 100 muestras tumorales con diferentes condiciones y mis normales son 3 muestras, ¿no? O sea, pues, ¿cómo hago esas comparaciones? Ok, Sí se puede, sí se puede. ok, perfecto. Listo. Entonces, el siguiente concepto que vamos a ver, y todavía no hemos avanzado ni siquiera de la tablita, pero fíjense, o sea, aquí vamos a tratar de que ocurra toda la magia. Entonces, imaginemos otra vez por un momento que estos datos son realmente representativos de lo que está pasando en mi modelo, ¿no? Ahora imaginemos que en lugar de que sean 2, son 3, ¿no? Entonces ya somos felices. Tengo 3 de uno y 3 de otro. Listo. Pregunta. ¿Puedo hacer la comparación o hacer a alguien se le ocurre un método estadístico para comparar entre los dos tratamientos? ¿Qué se podría hacer? ¿Nadie? Pues así muy básico, podría ser hasta una T-Study, ¿no? Nada más ver qué diferencias hay respecto a las medias en los diferentes grupos. Exacto. Entonces, pongan mucha atención ahí. Nosotros, en un inicio, en los inicios, antes de que hubiera RNA-seq, cuando se empezaron a comparar los microarreglos, los primeros tipos de análisis que se propusieron fueron así. O sea, tú puedes agarrar tu lista de genes y empezar a hacer test por cada gen. Entonces yo tengo condición 1, bueno, mi wild type contra mi mutante, y agarro las cuentas, el promedio del gen 1 contra el promedio del gen 2, y ahí la hipótesis nula es que la diferencia entre las medias es igual a 0. ¿Sale? Y ahí hay cosas básicas, ¿no? De estadística, de que pues estoy suponiendo cosas, estoy suponiendo que la distribución es normal, estoy suponiendo homogeneidad en las varianzas, estoy suponiendo muchas cosas de la estadística clásica más básica, ¿sale? Y eso se hizo en otros momentos y se puede hacer. Si yo tuviese 9, 10 réplicas, ahí hay un teorema que se le conoce como teorema del límite central. Entonces, por teorema del límite central, yo puedo hacer esas comparaciones porque la media tiende a la normal. O sea, ahí hay una cuestión estadística que vale la pena revisar. Y entonces, por eso también es padre tener muchísimas réplicas, porque tú puedes hacer un análisis menos fancy, menos complicado de lo que estamos haciendo. De hecho, lo complicado de estos análisis surgen debido a tratar de abordar este problema de que tenemos muy pocas réplicas. ¿Sale? Entonces ahí la respuesta es sí podríamos analizarlo, solo que estrictamente hablando estamos comparando cuentas. Y entonces cuando yo tengo cuentas, ya la distribución no es normal, eso se modela con otra distribución. ¿Sale? Pero en principio lo que estamos haciendo, y que lo voy a repetir para que quede muy claro, en principio lo que estamos haciendo es comparar la media de la expresión de los genes del gen 1 en una condición contra la media de la expresión del mismo gen en otra condición.
ahí, ¿alguna duda? Ninguna. ¿No? Entonces está claro, ¿no? Y eso lo voy a hacer para todos los genes. Esa comparación la voy a hacer para el gen 1, saco mi p-valor, hago ahora la comparación para el gen 2, saco mi p-valor, hago mi comparación así hasta el gen 23.000 o hasta el gen 32.000, que son los que típicamente voy a tener en un análisis de estos. ¿Sale? Y aquí va la primera tarea. Cuando yo hago tal cantidad de pruebas, si yo escojo una P de 0.05, ¿qué significa la P de 0.05? ¿Quién tiene una idea? Que mi valor como de confiabilidad va a ser del 95%. 95%. Vamos a darle una interpretación ahorita práctica, que no, así estrictamente hablando no es así por definición, pero vamos a dar una interpretación práctica. Eso quiere decir que por cada 100 pruebas, ¿cuántas veces esperas equivocarte? 5. 5 veces. Entonces, si realizas 30,000 pruebas, ¿cuántas veces esperas que te equivoques en esas 30,000 pruebas? Ahí hay que hacer la regla de 3, pero si te fijas cómo si utilizas el valor P, ya ven que en la discusión pasada yo criticaba de que utilizaban el valor P y no el FDR. Entonces tú ahí tienes un problema de que estás repitiendo la prueba muchas veces y como esa prueba tiene un nivel de error y lo haces lo más probable es que ahí tengas muchos falsos, ¿qué serían? Falsos negativos. En algunos estarías diciendo que sí son cuando no son. Serían falsos positivos. ¿Sale? Entonces, ahí hay que hacer una corrección sobre la distribución de los p-valores. Entonces, para hacer esa corrección, hay varios métodos, pero en el método de FDR tienes que esperarte hasta tener todos los p-valores y con esos tú recalculas la distribución y corriges. Y por eso se usa el FDR. Entonces el FDR es la corrección del p-valor debido a las pruebas múltiples. ¿Sale? ¿Dudas? Todo bien, a ver. ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Entonces, ahora sí que ya entendimos qué está pasando, qué estamos comparando, cómo lo estamos comparando, vamos a ver la tablita de resultados y a otra vez, por el momento, asumamos que sabemos hacer el análisis, que son solo 2 comandos como si fuera una T y que ya nos dio que es solo un comando como si fuera una T y ya nos dio nuestro p-valor y nuestro FDR, ¿no? Asumamos que fue solo un comandito. Y ya tenemos nuestra tabla de resultados. Voy a ir a la tabla de resultados, ¿vale? Déjenme encontrarla. Creo que es un poquito más arriba. Es aquí. Listo. Entonces, si nos regresamos al principio, a final de cuentas, aunque sean varios tratamientos, a final de cuentas, por lo general vamos a ir comparando entre pares. O sea, si tengo tratamiento 1, 2 y 3, pues voy a empezar a comparar el 1 contra el 2 o el 2 contra el 3, ¿sale? Entonces, en esta tablita de resultados estoy haciendo una comparación de 2 tratamientos, ¿sale? No estoy seguro que el B es un tipo celular y lo otro es un estado, ¿no? Son ratoncitos embarazadas y las otras están a inicios de de lactación, ¿cierto? Ajá, son vírgenes, embarazadas y lactantes, las condiciones que evaluaron según. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos en esta tablita que es la que imagínense que ya corrimos el análisis y ya ahí están los resultados. Perfecto. ¿Y ahora qué significa? A ver, ¿quién
Por lo que acabamos de hablar hace rato, ¿quién tiene ya una intuición sobre lo que estamos viendo? ¿Ninguno? Pues Pues aquí te di- vemos, dale, dale, Fer. No, sí, Steph, tú. Pues bueno, que es como el resumen de, en este caso, de las diferencias de expresión. Alcanzo a ver qué es la comparación de perfil de expresión en ratoncitos lactantes versus ratoncitos embarazadas, ¿no? Entonces vemos aquí entre ID, o sea, pues el ID que corresponde a los genes que presentan el mayor cambio en la expresión, o sea, respecto a estas condiciones, vemos pues el símbolo de gen en la columna 2. Luego vemos el log-fold change, que es pues, el tamaño del efecto, o sea, de ese cambio. Luego vemos logaritmo no me acuerdo si era counts, no me acuerdo de esta, pero bueno, al final vemos el p-valor para cada gen y el valor tan importante de FDR. El valor corregido, ¿no? Sí. Entonces, Fer, No, sí, y solo iba a decir igual. O sea, entonces, está a bien. ver, la pregunta es, ¿en qué me fijo? Así en términos prácticos, si yo digo, ok, ya hice mis comparaciones y a mí lo que me interesa saber en general es qué genes tienen expresión diferencial en un tratamiento con respecto al otro tratamiento. ¿Sí o no? Y entonces, ¿en qué me fijo? En esta tablita, ¿en qué me fijo? En el FDR y el En el FDR, voy primero al FDR y checo. ¿Todos estos FDR son menor que el alfa? Sí. ¿Por qué? Porque están ordenados. Es pura casualidad, pero puede ser que no estén ordenados. Entonces, primero me fijo en el FDR y para esta tabla en particular, imaginemos que solo metimos esos genes, todos están diferenciales, ¿no? Esa sería la primera conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí ya está la primera interpretación del análisis. Me fijo en el FDR, esto lo voy a hacer por programa después si son miles, pero ahorita, ojo, yo lo puedo ver y digo, mira, analicé, supongamos que se puede hacer, analicé 10 genes y de los 10 genes resultó que los 10 salieron diferencialmente expresados. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles suben y cuáles bajan respecto al control? ¿Sí me siguen? Porque la pregunta es, imaginemos, yo estoy comparando, sin tomar en cuenta este diseño en particular, yo podría estar comparando la respuesta a un medicamento. Y entonces, pues aplico el medicamento, de alguna manera se las doy o los inyecto a mis ratoncitos, y entonces tengo mis dos grupos de ratones, a los que les di y a los que no les di. Entonces, a los que no les di, pues son mi control. Y entonces la pregunta es, ¿qué genes respondieron? Y cuando digo qué genes respondieron, es qué genes cambiaron positivamente la expresión con respecto al control. ¿Sale? Eso lo... Y entonces, En, te escucho. en este caso sería sobre el grupo de lactancia, o bueno, aquí lo mencionan. O sea, el grupo control sería como el de lactancia o algo así, porque mencionan de que los fold chain positivos representarían a los genes que están como que arriba con respecto al grupo preñado, bueno, de embarazados sobre el lactante, ¿no? En este caso. Entonces, el lactante sería, ¿no? En este caso. Ahí es una cosa que quisiera que discutiéramos en la siguiente clase sobre la interpretación, o sea, de quién va primero y quién va después. Pero ahorita en términos generales, es quién subió y quién bajó, y hacemos ejercicio la siguiente clase con otros, porque ahí tengo en mente unos ejemplitos, porque esa pregunta es muy recurrente, la que estás haciendo, Ana.
pero le vamos a dedicar un tiempo mejor a la siguiente clase. Entonces, tenemos genes que suben y genes que bajan con respecto a la comparación. ¿Sale? Sí. O sea, en este caso diríamos que vemos una sobreexpresión de MOC4, MICAL2 y WIF1 en los ratones del grupo de embarazadas versus las lactantes, ¿no? Así es. Y que baja la expresión de los otros genes. O sea, nos guiaríamos por el signo negativo o positivo del log4 change. Solo nos, en este momento de la interpretación, solo nos van a interesar dos cosas: el valor del FDR y el signo. Y entonces yo con eso ya puedo llegar a la conclusión, justo como la acaba de decir Steph. Y esa conclusión, digamos que a estas alturas tan práctica, es la que a mí personalmente me sirve, bueno, personalmente en términos didácticos, que la entiendan todos. Entonces, quien no entendió hasta aquí, levante la mano y exprese sus dudas, porque esto es lo central. Una vez que entendemos esto, ahora sí nos vamos a regresar a cómo lo hicimos, pero en este momento ya tenemos el concepto más importante sobre la interpretación. ¿Quién dijo yo me perdí? ¿No? ¿Necesitan tiempo para digerirlo? Pues creo que todo bien. Sí, todo bien. Yo nada más, lo que mencionaban ahorita, a mí también me gustaría como saber un poco más, como menciona, o sea, la parte de hacer los contrastes, Ajá, o sea, de cómo especificar tus comparaciones, porque qué tal que a lo mejor, estás, bueno, no sé, o sea, que lo haces por default y no como te pones a revisar como todos los detalles y a lo mejor tenías varias condiciones, pero o sea, tú no te fijaste como qué comparaste y entonces las conclusiones que tú tienes son otras de lo que realmente estás comparando, ¿no? Entonces, sí, te puede salir al revés. sí. ¿Te das cuenta que Sí, cuando... y lo digo porque ya me pasó una vez, entonces después me di cuenta que era súper importante, pero igual pues me gustaría como Hay ver que hacer un NHR. ejercicio de eso. De hecho, por eso es la siguiente clase. Ya ves que hay aquí aparece en el tutorial lo de contrastes complejos. Y sí vale la pena dedicarle una clase solo a analizar esto de los contrastes, como para que haga clic lo que está pasando. Va, súper, gracias. Pero lo cierto es que sí te das cuenta, a veces es muy obvio, porque por ejemplo yo hice una comparación en moscas, ¿no? Y ahí estábamos comparando dietas, respuesta a dieta alta en azúcar, ¿no? Y entonces igualito yo puse al revés el contraste y los genes que estaban bajando eran genes relacionados con síntesis de ácidos grasos. Toda la ruta de ácidos Exacto. grasos. Entonces, la interpretación biológica de eso era que se estaban activando los genes les llamo en términos generales, los genes de la gordura en las ratas control. Entonces, eso no tiene sentido. Claro, ajá. Sí, ahí te ¿No? salta luego. Ajá. Exacto, ahí luego te das cuenta. A veces es muy obvio y a veces no es tan obvio. Por eso ahí entran otras cosas importantes. Es tú que eres el que está trabajando con el sistema, pues es muy importante que conozcas a nivel muy general los cambios que esperas, ¿sale? A nivel metabólico, o sea, por ejemplo, si tú ya tienes una hipótesis sobre algún gen, porque ese gen hace ciertas cosas, luego vas y lo buscas. Miren, este gen, no, sí salió diferencial, era lo que esperaba. Y entonces ahí luego también te vas a dar cuenta, salió positivo, salió negativo. Salió positivo, o sea, tú ya sabes que tiene más expresión porque ya habías hecho el PCR y ahorita te salió negativo, está mal el signo. ¿Sale? Pero ¿cómo hacer esto de los signos? ¿En qué momento va quién? Eso sí es todo un arte que vamos a platicar, yo creo que sí, en otra clase, ¿va? Va que va. Entonces, hasta aquí, ahora vamos a ver el plot. Esto es
la interpretación de la tabla y entonces tú ya puedes empezar a filtrar cosas, ¿no? A ver, dame los 100 que tengan mayor fold change, o a ver, dame solo los positivos, o a ver, dame solo los negativos, o a ver, el FDR salió súper padre, entonces, nomás quiero ver los 100. Cosas así ya puede uno empezar a subsetear y ver, ver qué está pasando. Pero en términos globales, yo puedo esta tabla, como obviamente la tabla no la puedo scrollear hasta el 30,000 de todas las comparaciones, hay una representación gráfica que el paquete te da cuando terminas el análisis y que es el smear plot. Entonces, ¿qué significa esta tabla? Entonces, en términos así muy, muy generales, nos vamos a fijar en los rojitos, que son los que salieron diferenciales, y lo que están para arriba pues, son los que salieron sobreexpresados, y los que están para abajo son los que salieron, ¿cuál es la palabra en español? No. Subexpresados, ¿no? Subexpresados, pero sí es en español así, subexpresados. Híjoles, no sé. Bueno, los que salieron subexpresados, lo vamos a dejar así. Y todos los demás puntos negros pues van a ser los que no. Entonces aquí hay dos cosas muy, muy, muy importantes. En el eje de las X tenemos, dice aquí log CPM, y entonces vamos a quedarnos con la idea de que la X representa el nivel de expresión. ¿Qué quiere decir el nivel de expresión? Que mientras más a la derecha, más expresado está, ¿no? Entonces aquí tenemos genes poco expresados al lado izquierdo del 0 y genes muy expresados hacia la derecha. Y como es un logaritmo, entonces pues ahí hay mucha diferencia en órdenes de magnitud cada vez que nos vamos recorriendo, pero eso no es lo importante. La idea es que estamos viendo expresión. Entonces, y en el eje de las Y yo tengo el fold change. ¿Qué es el fold change? Entonces, ¿cuántas lecturas se acumularon, no? No, Es una medida de cambio más que todo. es una tasa de cambio, perfecto. ¿Cómo saco esa tasa de cambio? Supongo que algo como una resta, pero no estoy muy segura actualmente. Si fuera resta, sí, pues es una manera de verla. Eso sería la diferencia de cambio. Pero como estamos diciendo que es una tasa, en realidad es un cociente. Ya no sé si la palabra correcta era tasa de cambio, pero lo que sí es cierto es que es un cociente. Entonces, no es otra cosa que el cociente entre el tratamiento y el control. Entonces, si el cociente, si la expresión de ambos es, por poner un número, 1, entonces 1 entre 1, 1. 1, y logaritmo de 1, sí, debería de dar 0, ¿no? Y el punto de esto es que todo lo que tiene la misma expresión en ambos, pues, puse ejemplo de 1, pero si fueran 500 de un lado, 500 en el otro tratamiento, pues el fold change sigue siendo 1. ¿Sí se fijan? De tal manera que la mayor cantidad de genes a fuerza tiene que estar centrado en el 0. Entonces, eso es súper importante. Cuando ustedes vean este plot, la mayor parte de los genes tiene que estar sobre el 0 a lo largo. O sea, toda la X tiene que estar llena de puntitos negros y solo los genes que tienen false change más significativos, que son los que salieron significativos en el análisis, son los que te pinta de colorcito rojo. ¿Sale? Y aquí hay cosas curiosas porque entonces uno dice, oye, mira, es que yo aquí tengo unos puntitos negros revueltos con los rojos. Pero eso es común a baja expresión y a alta expresión es menos común. ¿Sí se fijan? Sí. Y además esto está en forma como de conito. ¿Sí se fijan? Ujú. Tengo un conito y entonces a pesar de que el fold change es de 2 al inicio,
no son significativos. Y el fold change más adelante sí es significativo. Está curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? Entonces, aquí la interpretación de esto es que resulta que los genes a baja expresión, vamos a ponerle un número ahorita solo por cuestión didáctica, baja expresión estoy hablando de 100, 200, 10, cuando en esos genes que tienen baja expresión, la variabilidad es muy alta. Entonces, cuando tienes mucho, o sea, vas a tener en una condición, puede ser que tengas 10, 20, 300, cosas así. Entonces, ahí la variabilidad es muy alta y como la variabilidad es muy alta, tú pierdes poder estadístico. Entonces, pues, muchas de las cosas no te van a ser significativas, no van a salir significativas por eso, porque a cuentas muy bajas la variabilidad es muy alta. Cosa contraria ocurre a cuentas altas. Cuando tú tienes cuentas altas, estoy hablando de 20,000, 10,000, 5,000, eso ya es muy constante porque en una muestra tú puedes tener 5,000 y aunque en la otra tengas 5,200, si te fijas, de todas maneras son 200 cuentas de diferencia, pero no es lo mismo 5,000 en la muestra 1 y 5,200 en la muestra 2 del tratamiento A y en el otro tratamiento 2,000 y 2,500. ¿Sí se fijan? No es lo mismo que en el caso de cuentas pequeñas 10 y 200 y 200 y 800. Las diferencias son las mismas, bueno, exageré en el segundo, pero si se fijan, las diferencias son, pero los fold change que salen a partir de eso son totalmente diferentes. Sí lo logran visualizar. Sí. Entonces por eso se forma el conito, porque a baja expresión la variabilidad es muy alta y a alta expresión la variabilidad desciende, mi poder aumenta y por eso, por eso yo tengo más ¿cuál es la palabra? Eh, por eso salen más genes diferenciales con menos fold change a medida que aumenta la expresión. Esa es la conclusión general de por qué sale el conito en esta tabla. Pero en términos generales, la interpretación, esto a un nivel un poquito práctico, es así a ojo yo puedo ver si está simétrico mi experimento, si salieron más o menos la misma cantidad de genes que se sobreexpresaron y la misma cantidad de genes que se subexpresaron, y si son muchos o son poquitos. Yo aquí puedo ver que son, no sé, pueden ser unos 1,000. Creo que algo así salió en el resultado, ¿no? Y si salen muy poquitos, tú ahí te das cuenta. Y este plot es útil cuando tienes muchas comparaciones. Entonces tú haces tu análisis, entonces tienes que ver, de estos plots tienes que ver unas 10 plots de tus 10 comparaciones, ¿no? Entonces fácilmente scrolleas y empiezas a ver cómo salieron tus resultados. ¿Preguntas? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Entonces, hasta este momento, asumiendo que alguien les pasó el script y que les corrió, la idea es de que ustedes ya pueden hacer el análisis de expresión diferencial y no solo eso, sino también interpretarlo. ¿Estamos? Sí. ¿Va que va? Lo siguiente el análisis de enriquecimiento, que también requiere su explicación. Y entonces, a ver, la primera tarea que ya no se las dicté es, por favor, revisen qué es el FDR. ¿Sale? Por ahí hay unas fórmulas y no sé qué, pero conceptualmente traten de darle una entendida a lo que está pasando. Esa es la primera tarea. ¿Sale? Y la segunda tarea es, para poder entender las pruebas de enriquecimiento, a fuerza, no hay de otra, necesitamos platicar sobre una distribución que se llama hipergeométrica. ¿Sale? Entonces, porfa, anótenlo.
Y porfa revísenlo de tarea, esas dos cositas, ¿sale? Entonces ahora me voy a regresar. Ya vimos el concepto básico, qué es lo que está pasando atrás, qué queríamos hacer. Ya vimos el resultado, cómo vamos a tener ese resultado, y ya vimos un poquito a grandes rasgos cómo se interpreta. Entonces ahora sí, nos podemos regresar. Si yo tengo curiosidad, entonces la pregunta es, ¿y cómo le hice? ¿No? Ya tengo cómo le hice para llegar a ese resultado. Entonces, lo cierto es que hay muchos conceptos detrás, y justo ahora estoy pensando si vale la pena meternos a algunos de ellos. Entonces yo creo que me voy a adelantar. Me voy a detener tantito aquí y les voy a mandar un paper donde explican bastante bien la cuestión de la normalización. Recuerdan que en las cuentas, hace rato platicábamos, y yo les decía, asuman que estas son ya las cuentas reales de lo que estaba en la célula, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no pasa así, y siempre hay muchas cosas que hacen que tus cuentas no sean equivalentes. Entonces voy a dar el ejemplo más obvio de esto es, imagínate que tienes tienes tu muestra 1 y tu muestra 2 del mismo tratamiento. Ahora imaginemos que efectivamente la expresión en ambos es la misma, ¿no? Es una réplica, inclusive es una réplica técnica. Tendría que salir lo más igual posible. Pero imagínate que una la tienes al doble de profundidad de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un caso tienes 10 cuentas para uno, en el otro vas a tener 200 cuentas. ¿Sí me siguen? Sí, creo que Sí, sí. yo sí. ¿No? En una muestra tengo 100 y en la otra 200, pero la diferencia no es porque sean diferentes, la diferencia viene porque la profundidad es diferente. Entonces ahora imagínense que tengo el tratamiento A y el tratamiento B, y en el tratamiento B, todas mis muestras del tratamiento B tienen el doble de secuenciación. Entonces cuando yo estoy comparando, si quiero hacer la comparación, sistemáticamente voy a tener el doble de cuentas en un tratamiento en comparación con el otro. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O a imaginar? Sí. Entonces, pues, si se fijan, la conclusión errónea sería, pues, hay el doble de expresión en los genes con el tratamiento con respecto al control, ¿no? Pero no, porque eso viene un sesgo con respecto a la profundidad de secuenciación. Entonces, ojo, ahí hay una primer corrección que se debe tomar en cuenta. Cuando tú comparas entre muestras de RNA-seq, siempre la profundidad de tus muestras es diferente. Y a veces no es tan diferente. Tienes 3 millones, 5 millones en promedio, o si tienes más profundidad, no sé, 20 millones. Pero sí llega a pasar que en alguna librería tienes una cuestión así, 35 millones, y en otra librería tienes 2 millones, 5 millones. ¿Sí se fijan? Ahí el efecto de la profundidad es muy grande. Entonces, estrictamente hablando, eso no lo modela explícitamente HR, pero lo mencioné solo para que se den una idea de los tipos de sesgos que se empiezan a introducir. Ya no estamos hablando de variabilidad biológica, estamos hablando de los sesgos por profundidad de la secuenciación. Y así como ese, hay otro sesgo que se le conoce como composition bias. Entonces, tarea.
Investíguense un poquito el composition bias. ¿Y por qué no lo quiero explicar? Porque es un concepto también un poquito difícil de digerir y vale la pena que ustedes le echen una revisada y una pensada para que en la siguiente clase con unos dibujitos lo podamos ver. ¿Sale? Entonces ahora, una vez que ya nos quedó claro que hay sesgos, la idea de fondo es, en esto es, cuando yo tengo mis datos de secuenciación, hay sesgos por pura secuenciación y por otras cosas, que es la tarea. ¿Sale? Entonces, los métodos estadísticos, lo primero que tengo que hacer es una corrección, una normalización para poder corregir estos bias. ¿Listo? Ese es el concepto general que hay en esta sección. Entonces yo tengo mis cuentas, antes de ver lo de la especificación del modelo y eso, me voy directamente a lo de las cuentas. Déjenme ver dónde quedó. Porque esas son cuestiones técnicas y ahorita yo quiero el concepto. ¿Dónde está? Déjenme ver dónde se hace el objeto. Y de ahí nos vamos a arrancar. Debe de ser por aquí. Ah, es aquí. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo mis cuentas que yo obtuve a partir del feature counts. ¿Sale? Hasta una tabla de cuentas, que es un archivo, puede ser un archivo TXT, un objeto de R. Y entonces voy a crear un objeto la tabla de cuentas y el diseño de experimental. Ahorita no vamos a ver el diseño experimental, asumamos que le dimos el diseño experimental y entonces yo con eso creo mi objeto. ¿Listo? Tengo un objeto en el que tiene las cuentas y el diseño experimental. Luego aquí hacen una cosa de que los IDs que vienen de, ¿cómo se llama? Los IDs que vienen en mis cuentas originales, porque yo tengo diferentes tipos de IDs, tengo los IDs del ensemble, a veces también tengo IDs del organismo particular, si es un organismo modelo, y también tengo los símbolos. Entonces los símbolos no por su ID. Lo que hace aquí es una tablita donde saca los símbolos, porque la gente que interpreta esto le gusta ver los símbolos, así lo puede interpretar más rápido. Lo siguiente que se hace es resulta importante eliminar los ceros. Básicamente lo que se hace aquí es, aquí hay un criterio que ellos recomiendan en el que te dicen, mira, a partir de cierto número de cuentas tienes que filtrar. O sea, no solo estamos eliminando los ceros es importante eliminarlos, pero también los genes que tengan muy poca expresión hay que eliminarlos. Ya les comenté por cuestión estadística y para esto aquí hay varios criterios. Uno de los criterios es el que ponen aquí en el tutorial, pero no es el único criterio. No hay una regla de dedo así explícita que te diga tienes que hacerlo así. En todo caso, lo que yo recomiendo es utilizar la función que
que si ustedes se fijan en el script, esta parte la comenté y utilicé una función que es la que te hace el filtrado. Entonces, hay quien se puso a estudiar la distribución y el efecto de los ceros y las bajas cuentas, y entonces hicieron un modelo que te permite calcular para ese dataset en específico el punto de corte. Entonces, por eso está padre utilizar esa función. Si la alcanzaron a ver en el script. ¿Cómo se llama? ¿Alguien la tiene a la mano? ¿Sí se acuerdan? Que sale como CPM. No, pero no estoy seguro si es eso, porque no lo usaron acá. Parece lo mismo, pero... O sea, aquí se está filtrando, te recomiendan calcular los CPMs y luego le ponen un valorcito y arriba te dicen cómo calcular el número, pero a mí no me gusta esto porque esto es como una regla de dedo y en la realidad hay condiciones que pueden cambiar esta regla de dedo, entonces utilizas una función. La función yo la dejé en el script. Filter by express es. Exacto. Entonces utilizas esa función y por el momento puedes estar tranquilo de que esa función te va a quitar todo lo que tenga bajas cuentas. ¿Sale? Entonces, lo primero que hacemos es quitar todo lo que tenga bajas cuentas y lo siguiente que vamos a hacer es normalizar. Y para eso vamos a utilizar esta función que se llama norm factors, que hace la corrección que vamos a discutir en la siguiente clase. Entonces, en términos generales, nada más para que no pierdan el contexto es, porque por eso no quería yo verlo desde el inicio, porque nos vamos a perder, seguramente nos vamos a perder más de una vez. Entonces, tengo mi matriz de cuentas, tengo mi diseño experimental, ¿qué es lo que hago? Quito cosas que estén bajamente expresadas y luego normalizo. ¿Listo? Esos son los dos pasos en términos generales, para que los tengan en la mente, si se vale anotarlos. Entonces ya normalice y luego aquí hay un plot de diagnóstico que básicamente lo que dice es que si tú normalizaste bien, la mayoría de los genes, la nubecita esta, la interpretación es que la nubecita de los puntos tiene que estar centrada en 0. Esa es la interpretación. Pues tú te fijas que no tengas cosas muy raras, inclusive estos les decíamos nosotros como arañazos, pueden ser así una cosa extrema, ¿no? Que en lugar de que tengas una nube tienes puras rayas así. Entonces cuando tú logras ver un patrón así muy evidente, quiere decir que algo en la normalización no está bien. Pero eso es importante porque también quiere decir que esta normalización no es la adecuada y ahí habría que explorar otras alternativas, pero lo cierto es que, y anótenlo, es poco común que pase. Normalmente esta normalización de los norm factors, la TMM, funciona bastante bien en la mayoría de los casos. Entonces esto ya es como ya más fino. Listo. Y luego, ya que hice mi normalización, a esto de aquí no le hagan caso por ahora. Lo siguiente que voy a hacer es visualizar. Hay una técnica que me permite visualizar mis muestras y entonces cada una, sin entrar otra vez en detalles estadísticos de lo que está haciendo este análisis, vamos a pensar en un tipo de clustering no supervisado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú metes, está agarrando, recordemos que hasta en este momento tenemos la matriz de cuentas ya normalizadas. Y entonces lo que va a hacer es, utilizando las distancias de la expresión, así pensémoslo así, cómo se agrupan mis muestras. Entonces, este plot de aquí no es ningún análisis, pero es un sanity check. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Lo más importante es que mis replicados se agrupen. ¿Por qué?
porque esto va a significar que hay consistencia entre entre mis réplicas, y eso es súper importante. O sea, es una consistencia a nivel global, porque este me está midiendo a nivel global utilizando este en particular 500 genes, eh, y esos 500 genes por lo general capturan la tendencia de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasaría si yo de repente veo que no hay ningún patrón, que cada uno de mis puntos, unos salen a la izquierda, unos salen a la derecha, unos arriba, otros abajo, pero no se agrupan mis tratamientos? ¿Cuál sería la conclusión? Habría poco sustento biológico en ese caso, porque como que no se diferenciarían, ¿no? O Ya desde ahí me está diciendo, como les decía que es un plot de diagnóstico, ya desde ahí me está diciendo que cuando haga yo el análisis, muy posiblemente no voy a encontrar diferencias. Y ahí, pues ahí hay varias consideraciones, ¿no? ¿Qué tantas diferencias? Pues, o sea, los modelos eran muy diferentes, o sea, ahí ya me tengo yo que empezar a preguntar cosas. Se me movieron los IDs, eso llega a pasar. En tu script o algo hiciste y se te revuelven los IDs y por eso salen todos revueltos. O sea, este es un buen momento para que te des cuenta si va a salir tu análisis va bien o te tienes que regresar a revisar tu script de, de, de los IDs o tu script en la normalización, si algo te equivocaste o cómo tomaste las cuentas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, la siguiente tarea va a ser ¿cuál es la diferencia? La diferencia conceptual la van a encontrar. Y obviamente no nos vamos a meter en la matemática. ¿Cuál es la diferencia entre un PCA y un MDS? ¿Listo? Entonces, y la pregunta sería, ¿por qué no tenemos aquí un PCA en todo caso? ¿Listo? Eso ya es para que debrayemos un rato cuestiones técnicas, pero en términos generales, aquí la conclusión es, si mis puntos están muy separados y no veo ningún patrón, me tengo que regresar a revisar que algo me salió mal. Lo más probable es que algo me haya salido mal atrás. Entonces aquí ya ni le sigo. Me regreso hasta que salgan los puntos separados, que va a ser indicios de que hay diferencias entre mis tratamientos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Y qué pudo haber salido mal, por ejemplo, en este caso? ¿Qué pudo Bueno, haber un salido? montón de cosas, pero por ejemplo. ¿Sabes qué pudo haber salido mal a veces? Y me ha pasado que tu archivo de anotación esté mal. ¿Y por qué pudo haber sido que tu archivo de anotación esté mal? Porque por algún motivo tú lo toqueteaste, o sea, estás interesado en un grupo de genes en particular, o estás analizando un modelo mixto, o sea, tienes ahí, revolviste dos genomas, por ejemplo. Eso se puede hacer. Este, y se te movieron las coordenadas. O también estás utilizando un archivo GTF que no corresponde a la versión del genoma a la que le alineaste. ¿Eso qué significa? Significa que si tú alineas a un genoma y luego le encimas las coordenadas de genes de otro genoma, cuando cuantificas, lo más probable es, dependiendo de las diferencias entre las versiones, pero puede llegar a pasar que ya no estés cuantificando los genes, sino que ya estás cuantificando regiones intergénicas, ¿no? O exones, o están ahí movidos. No sé si lo alcanzan a visualizar. O sea, imagínense el genoma como una línea recta, ahora imagínense la anotación correcta como unas líneas arriba de ese, como unos intervalos arriba del genoma. Entonces imagínate que si te equivocas de archivo de anotación, pues van a estar todas recorridas. Entonces tú cuando cuantificas, como estás utilizando el archivo incorrecto, pues estás cuantificando mal. Eso puede pasar. Oh, ya. Ok. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar también... ¿qué más podría pasar?
hay a veces lo que les comentaba yo al inicio, que la diferencia puede ser tan extrema, pero tan extrema entre librerías, que eso también ocasiona que la normalización que se está usando, la de TMM, no sea la adecuada. Entonces, como no tienes la normalización adecuada, otra vez cuando tú ves este diagramita, pues va a estar todo revuelto porque no alcanzaste a corregir los sesgos. Y entonces pues pierdes la información. Y en ese caso se recomienda probar, no sé, a lo mejor con la normalización de SEC2 o algún otro método, a Sí, ver si ahí, mejora. sí, ahí hay normalizaciones hechas específicamente para eso. El nombre, utilizas en realidad Lima Boom, y de Lima Boom hay una normalización en particular que justo ahorita se me fue el nombre, pero está hecha para eso. Súper, gracias. Ujú. Pero a eso solo vas a llegar en algún análisis en particular, y entonces es cuando vas a tener que estar investigando qué pudo hacer, y si ya revisaste y está todo bien, eh, pues entonces te acuerdas de la clase y dices, a lo mejor sea una cuestión de la normalización, y ya checas las diferencias entre librerías y cosas así. ¿Sale? Va, perfecto. Y entonces lo siguiente que se hace en el análisis, ya nos falta poquito, es se estiman dos dispersiones. Hasta arriba en este tutorial está muy padre porque te pone el modelo eh, que se utiliza para hacer para buscar las diferencias, y en el modelito te dice que se estiman, que se ocupa pues la esperanza de las cuentas, y como siempre necesitas un estimado de la varianza. Y entonces ese estimado de la varianza viene en función de dos variables que te ponen ahí, un teta y la varianza como tal. Entonces, para que no se hagan bolas, esos dos valores se tienen que estimar. Uno es la dispersión a nivel general de todas mis muestras, y otro va a ser la dispersión a nivel gen. Entonces, ¿qué significa la dispersión? No es otra cosa que la diferencia con respecto a la media. Entonces, cuando hay mucha dispersión, quiere decir que hay mucha diferencia entre las cuentas de una condición y otra. Entonces, y regreso, eso lo puedes estimar a nivel general, y a nivel general del experimento, y a nivel individual, a nivel del gen. Y eso lo utilizan los modelos. ¿Y por qué lo utilizan los modelos? Porque en realidad, como tienes muy pocas muestras, y aquí es donde está la magia de estos modelos, es que lo que hacen es toman prestada la información que hay en otros genes para tener un estimado global más, en teoría es más acertado que, que el que se tiene a partir de un solo gen. Entonces, el chiste es que son trucos ahí estadísticos para que tenga más poder tu prueba, en resumen. Y no vale la pena en este momento que nos sentemos a discutir el modelo, y que es que porque la binomial, la que usa la cuasi verosimilitud en comparación con la que no la usa, porque el concepto general es muy simple. Simplemente estoy tomando información prestada de la variación, del experimento y de los otros genes. Listo. Entonces yo utilizo la dispersión. Quédense con eso, con esa idea en general. Y este plot es importante porque lo que tengo yo que ver es que se haga justamente como está aquí. Empiezo con mucha variación porque ya habíamos dicho hace rato que genes con poca expresión tienen más variación, y genes con alta expresión tienen menos variación. Entonces, normalmente les va a salir un gráfico como este. Y algo está muy raro, y que si llega a pasar, les pueden salir cosas así muy diferentes, y luego por acá vuelve a subir, ¿no? O empieza bien aquí y de repente se dispara. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, que no pasan seguido, otra vez tenemos que revisarnos a ver qué está pasando en nuestro modelo, qué le movimos, porque normalmente cuando eso llega a pasar es porque nosotros ya tuvimos tuvimos algún motivo para moverle cosas al filtrado. Dijimos, ahora
voy a filtrar por 100 CPM, ¿no? Porque hay una cuestión biológica detrás de eso. Y ahí el plot se puede mover y me está diciendo que ya la información que tengo no es suficiente. Entonces, ahí tengo que tomar decisiones, ¿sale? Pero por lo general, la moraleja hasta ahorita va a ser, chéquense que este plot esté muy parecido a este, y si no sale, entonces sí toca meterse a revisar el modelo y las cosas que estoy haciendo, si algo le cambié, de por qué está pasando, ¿sale? Y lo siguiente es, como les decía yo, son dos tipos de varianzas, una a nivel general y una a nivel de gen. Y en este otro plot lo que buscamos es que las dispersiones a nivel de gen, con este modelito que utiliza este paquete para las dispersiones, lo que estamos buscando es que las dispersiones, no sé, es que ellos utilizan aquí squeeze. ¿Alguien sabe la traducción de eso? Porque el chiste nada más es que esas dispersiones se contraigan hacia una tendencia. Ese es todo el punto. Utilizan todas las dispersiones para ajustar un modelo, y luego con ese modelo vuelven a calcular las dispersiones, y las nuevas dispersiones ya están con menos varianza con respecto a las originales. Ese es todo el chiste. Y otra vez, a nosotros no nos interesa tanto más el hecho de que tengamos una gráfica similar a esta. Y otra vez, la moraleja es, si no me salió así, ¿qué le moví? Y tengo que regresarme a checar si mi análisis está bien hecho. Y finalmente ya ajusto mi modelo, me va a dar los coeficientes que en este momento no nos interesan, su significado. Ajustamos el modelo y hacemos el contraste. Entonces, esa es la clase que sigue. ¿Cómo hacemos los contrastes? Nuestra matriz de contrastes, porque lo vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, aquí hacemos el contraste de este en particular y ya nos va a dar los resultados que ya discutimos con mucha calmita al inicio. Espero que no los haya confundido más y que sí les haya dado pues una idea. A ver, los escucho. Si alguien se quedó hasta el final. Aquí seguimos, Roberto. Para mí estuvo súper bien, o sea, así súper simple y sin muchas dudas que tenía. O sea, la verdad yo sí como que me paniqué mucho, me piqué mucho. Y justo cuando te estaba platicando que dije, no, creo que lo informático no será lo mío. Pero porque, o sea, toda esta onda de estadística y así me empecé como a frustrar de que no entendía pues muchos conceptos que es la primera vez o segunda que los veo. Pero ya me tranquilizaste, me diste calma. ¿Alguien más? Yo también creo que o sea, simplemente la explicación del plot, por ejemplo, no, o sea, como que sí sabía cómo, o sea, cómo leerlo, pero no entendía bien cómo, cómo se formaba. Entonces, la verdad, sí me sirvió bastante. Entonces, yo creo que también, o sea, me aclaró muchas dudas. Bien, entonces, ¿alguien más? Steph, Ana. Todo bien, muchas gracias, Obed. Pues a hacer la tarea y a revisar nuevamente el tutorial y el script con calma y para mandarte preguntas. Pero todo bien, gracias. Exacto. Esto que dijo Steph es muy importante. La única manera en la que les salgan dudas sanas es que lo empiecen a hacer ustedes. Tienen el material para hacerlo. Y entonces ya haciéndolo van a decir, bueno, ¿y esto por qué? Y esa curiosidad es la que les va a hacer no aprender en el sentido sano de que, miren, aprendí esto, sino en el sentido de que este análisis en particular es un poco complejo lo que hay detrás. No se frustren si no entienden todo, pero sí es importante que tengan un poco de noción de lo que esté pasando detrás, y los conceptos, como lo estuvimos platicando, los conceptos que hay atrás son simples y se pueden entender. Ya la matemática, decía un amigo, dejémosela a los matemáticos. ¿Sale?
Va. Y otra pregunta, nada más de como de tu preferencia de utilizar HR versus Tcc2 o Lima. ¿Tienes alguna preferencia? O por algún tipo de normalización de estos Cuenta, paquetes? cuenta la leyenda y con eso me refiero a los reviews que cuenta la leyenda que son más o menos equivalentes. Ya. Solo para otros tipos de análisis muy específicos se recomienda utilizar otras cosas, pero esos son, o sea, hay muchísimos métodos, fácil unos 9, de los más conocidos, y estos dos son los que han resultado, porque los hacen contra benchmark, y ya contra los benchmark son los que han salido mejor evaluados. Va. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues entonces, ya se puso aquí un poco muy ruidoso. Pues gracias, chicos, también por aguantar un poco la situación. Ando un poco apurado. Nos vemos a la siguiente clase. Cualquier duda, recuerden, yo he visto que les da mucha pena preguntar por el Slack, pero de preferencia, anímense a preguntar. ¿Va que va? Va, sí, Gracias, muchas gracias. Obed. Dale, entonces nos vemos, chicos. Gracias. Nos Bye, vemos, que estés Obed. bien. Oye, Obed, ¿y cómo te fue de regreso? Ya nada más por curiosidad que ya no supe. ¿Cómo te fue de regreso ese día? ¿Ya llegaste más tranquilo a tu destino? Al día de la posada. Sí, Digo, ¿cuál? Sí, sí fue posada. Ah, sí, sí fue posada. todos